Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva clase de bromatología. En esta oportunidad veremos el control de calidad que se debe efectuar en las aguas de consumo. Mi nombre es José y comenzamos. El agua comúnmente tiene diversas sustancias, algunas de ellas inorgánicas y otras orgánicas, que se encuentran disueltas o suspendidas en las mismas debido a la interacción con el aire, con el suelo y el material biológico. Además, en ella también podemos encontrar organismos como ser larvas o microorganismos, algunas de estas sustancias químicas que están disueltas en el agua y algunos organismos pueden llegar a ser perjudiciales para la salud de quien las consume y algunas presentan algunas características que la hacen idóneas para ciertos procesos industriales, pero no para otras. De ahí que se habla de diferentes calidades del agua dependiendo del uso que se le va a otorgar. La calidad del agua se establece mediante características físicas, químicas y biológicas que son fijadas por normas nacionales e internacionales. De ahí que vamos a hablar de diferentes calidades, como dijimos, puede ser calidad para consumo, calidad para riego, calidad del agua para algún proceso industrial. Por lo cual es importante conocer los requisitos de calidad según el uso que se le va a dar al agua y los tratamientos que se deben realizar de ser necesarios para alcanzar la calidad deseada. Los estándares de calidad también se usan para vigilar los procesos de tratamiento y corregirlo en caso de ser necesario. En esta presentación nosotros hablaremos de la calidad que debe tener el agua destinada al consumo, que en el Código Alimentario Argentino está contemplado en el artículo 982, que la denomina agua potable, y como podemos ver ahí en la diapositiva, el código nos establece que bajo la denominación de agua potable, de suministro público y de agua potable de consumo, de uso domiciliario, se entiende a la que es apta para la alimentación y uso doméstico. Entonces engloba al agua potable aquella agua que va a ser de suministro público y de uso domiciliario. Esta agua, nos dice el código, que no debe contener sustancias o cuerpo extraño de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores que la hagan peligrosa para la salud. Es decir, que el agua no tiene que ser inocua para el consumidor, es decir, no ocasionar daños a la salud durante toda la vida del consumo del agua que tenga presente en estas características. Deberá también presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente. Y el agua potable de uso domiciliario es el agua proveniente de suministro público, de pozo u otra fuente ubicado en los reservorios o depósitos domiciliarios. Como vemos, el agua potable puede tener su origen en lo que nos menciona acá el código. La evaluación de la calidad del agua se realizará en base a sus propiedades o características físicas, químicas y microbiológicas. Es necesario que para que los ensayos que evalúen dichos parámetros de calidad deben tener una aceptación universal a fin de que sean posibles las comparaciones con los estándares de calidad. Las diferentes características que se evalúan son las características físicas, características químicas y características microbiológicas. Comenzaremos hablando de algunas características físicas que debe tener el agua, que es uno de los requisitos que debe cumplimentar. Dentro de estas características físicas tenemos la turbidez, el color y el olor, el cual se deben vigilar ya que influyen en la aceptabilidad por parte del consumidor y también en su uso para la preparación de alimentos. En cuanto al olor, la normativa establece que no debe presentar olores extraños. En cuanto a la turbidez, este es un parámetro originado por las partículas que están en suspensión o en forma coloidal. Es causada por las partículas que por su tamaño se encuentran suspendidas y van a reducir la transparencia del agua en menor o mayor grado. La medición de la turbidez se realiza mediante un turbidímetro o nefelómetro, siendo la unidad utilizada cuando se hace esta determinación la unidad nefelométrica de turbidez, cuyas siglas son UNT.
El instrumento usado para la medición es el nefelómetro, como vemos ahí a continuación en la imagen, o un turbidímetro, que mide la intensidad de luz que dispersa a 90 grados cuando un rayo de luz pasa a través de la muestra de agua. El Código Alimentario Argentino establece como máximo 3 unidades de nefelométrica de turbidez, y esta medición es muy importante ya que afecta la calidad estética del agua, por lo que muchas veces ocasiona el rechazo de los consumidores. Otra característica física que se debe tener en cuenta es el color, que está relacionado con las sustancias disueltas y las partículas que están en suspensión, que pueden ser minerales como ser hierro, manganeso, también podemos tener materia orgánica y algunos compuestos orgánicos que tengan color y que le pueden estar confiriendo color al agua. La determinación de color se realiza por comparación visual o por un método espectrofotométrico. También se puede utilizar un colorímetro específico del agua. En el caso de la comparación visual, se compara la muestra con una serie de patrones de color que por unidad de medida simulan el color que produce una ppm de platino en forma de platinato, y en el caso de las mediciones mediante instrumento, el caso del espectrofotómetro va a determinar mediante la intensidad del color o mediante un colorímetro. Las unidades de color son platino-cobalto, y en el caso de la normativa argentina nos establece como máximo 5 en la escala platino-cobalto. Ahora hablaremos acerca de las características químicas que debe presentar el agua. Como dijimos, en el agua pueden encontrarse numerosas sustancias químicas que pueden ser de origen natural o antropogénico. Estas pueden llegar a ser en algunos casos beneficiosas o dañinas de acuerdo a las características y a la concentración. Por ejemplo, el flúor en pequeñas cantidades es beneficiosa para los huesos, pero en altas concentraciones puede llegar a ser perjudicial para la salud. Otro parámetro, por ejemplo, el agua dura son aquellas que requieren cantidades considerables de jabón para producir espuma, y también pueden llegar a ocasionar inconvenientes por la formación de incrustaciones en tuberías. Por lo tanto, son parámetros a tener en cuenta cuando se habla de calidad de un agua. En esta tablita podemos ver algunos valores. La tabla es bastante extensa, nosotros acá colocamos algunos de los más interesantes, y tenemos unos valores guías recomendados por la Organización Mundial de la Salud, y de acuerdo a lo que nuestra legislación, en el Código Alimentario, establece como valores máximos para algunos de estos parámetros. Como les menciono, es bastante larga la tablita, nosotros colocamos solamente algunos de estos parámetros para que veamos que siempre vamos a tener algunos valores máximos de algunos compuestos, algunas sustancias o especies químicas que se encuentran en el agua. Ahora veremos algunos parámetros que suelen determinarse en forma rutinaria en los laboratorios de calidad de agua. Uno de ellos es la alcalinidad, que se define como la capacidad para reaccionar o neutralizar ácidos, y es causada principalmente por los carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos, y en menor grado por los boratos, fosfatos y silicatos. En el caso de las aguas de consumo, principalmente nos permite determinar carbonatos y bicarbonatos, y esta determinación de alcalinidad es importante ya que permite fijar los parámetros de tratamiento químico en el agua, así como para ayudarnos en el caso del control de la corrosión. Este parámetro se expresa como miligramos por litro de carbonato de calcio, y acá arriba les dejo el link para que puedan ver cómo es la determinación de alcalinidad en el agua. Otro parámetro también que suele determinarse en forma rutinaria en el agua es el parámetro de dureza. Es un parámetro que va a reflejar la presencia de metales alcalinos tercios del agua, principalmente sales de calcio y magnesio, en forma de carbonato, bicarbonato, cloruro y sulfatos. Es una de las principales características del agua subterránea, ya que estas son las que mayor grado de mineralización presentan. Con respecto a la salud, el caso de la dureza del agua no suele ser un problema ni para el consumo, ni para el consumo humano, ni para muchas especies, pero tiene efectos adversos para fines industriales y domésticos, ya que suele formar incrustaciones
ocasionando daños en las tuberías. Acá le dejo el link en la parte superior para que puedan ver cómo es la determinación de la dureza. En el caso de la dureza, cuando se determina en el laboratorio, tenemos dureza total y dureza por calcio. Otro parámetro que suele determinarse en el agua en forma rutinaria es la concentración de cloruros, ya que altas concentraciones comunican un sabor salado al agua de consumo. Y sin embargo, las reacciones fisiológicas ocasionadas por las altas concentraciones de cloruro no se presentan hasta que alcanzan sabores próximos a la del agua de mar. Otro parámetro importante es la determinación de nitratos en el agua, ya que cuando se hallan elevadas concentraciones en el agua de consumo humano es causante de la enfermedad infantil conocida como la enfermedad del niño azul, que se caracteriza por la incapacidad de la sangre para absorber oxígeno, por ello que el Código Alimentario Argentino establece como máximo 45 miligramos por litro. Y otra determinación que suele realizarse en forma rutinaria es la determinación de sulfatos, que pueden conferir sabores al agua. Por ejemplo, si se encuentran en forma de magnesio, sulfato de magnesio va a conferir un sabor amargo, o pueden tener un efecto lasante en el caso de encontrarse justamente en forma de sulfato de magnesio. Ahora, otro parámetro importante es la concentración de flúor, ya que concentraciones adecuadas van a combatir la formación de caries dentales, especialmente en los niños, pero si se encuentran en concentraciones altas en el agua puede ocasionar o generar manchas en los dientes, denominada fluorosis dental. También pueden dañar la estructura ósea. En algunos países, como ser Estados Unidos, Canadá, han implementado programas de fluorización del agua de consumo como una medida de prevenir las caries dentales. La concentración de fluoruros, como vimos en la tablita, está en función de la temperatura del agua. Otro parámetro muy importante, más en la región norte de la Argentina, es la determinación de arsénico, que puede estar presente en el agua en forma natural debido al contacto del agua subterránea con rocas de origen volcánico que pueden tener en su composición arsénico. El arsénico en el agua es un elemento muy tóxico, ya que debido a sus efectos adversos sobre la salud, la Organización Mundial de la Salud establece un valor guía de 0,01 miligramos por litro. Ahora, como habíamos mencionado, en el agua podemos encontrar algunos microorganismos que pueden encontrarse en forma natural, ya que constituyen su hábitat natural, pero también pueden provenir de una contaminación por vertidos cloacales o industriales, así como por arrastre existentes en el suelo por acción de la lluvia. La cantidad y calidad de microorganismos va a ir acompañado de las características físicas y químicas del agua, ya que cuando un agua se encuentra a temperaturas más templadas y en contacto con materia orgánica, la población de los microorganismos van a proliferar en estas aguas, en estas condiciones. Y el Código Alimentario Argentino establece que en caso de la determinación, las características microbiológicas que debe cumplir el agua, es que en cuanto a las bacterias coliformes, el número más probable a 37 grados centígrados, incubado en 48 horas, en el caldo de Maconie, en 100 mililitros, debe ser igual o menor a 3. Y nos establece que debe haber una ausencia en 100 mililitros de Escherichia coli y también una ausencia en 100 mililitros de Pseudomonas aeruginosa. Estas son las características microbiológicas que debe presentar el agua. Y bueno, eso es todo, gente. Espero que les haya sido útil la información. Nos vemos en la próxima. Saludos.